Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase magistral de anatomía. Te habla el docente Fran Alfaro García y estamos aquí para que tú puedas ingresar a la universidad. Así que te voy a pedir tres cosas importantes. Primero, cógete el lapicero para que tomes apuntes de los datos más importantes. Segundo, baja la práctica de la web y puedas acompañarme con la parte teórica. Y al final desarrolles esa batería de preguntas. Tercero, la más importante de todas, presta mucha atención. Comenzamos. Bienvenidos al aula virtual de anatomía. Hoy nos toca hablar sobre el aparato urinario. Su servidor, Fran Alfaro García. El temario a desarrollar va a ser lo que es específicamente todo lo que son las vías urinarias, aparato urinario. Vamos con la pregunta de introducción. Veamos. ¿Cuál es la unidad anatómica y fisiológica del riñón? 1. Neocitos. 2. Microglia. 3. Miofibrillas. 4. Neustaquio. 5. Nefrón. Muy bien, vamos a darte el tiempo respectivo, específicamente tus 10 segundos. Perfecto, vamos ahora con las respuestas. Neocitos no es la respuesta correcta. Microglias tampoco es la respuesta correcta. Miofibrillas tampoco es. Neustaquio tampoco es. La respuesta correcta es el nefrón. Perfecto, avanzamos muchachos. Ahora sí, vamos a hablar sobre el aparato urinario. ¿Qué es el aparato urinario? Bueno, el aparato urinario es un conjunto de órganos encargados de purificar la sangre y elaborar y eliminar la orina. ¿Qué es la urología? La urología es la especialidad médica quirúrgica encargada del estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del aparato urinario. También es encargado de las glándulas suprarrenales de ambos sexos y también está involucrado en la urología el aparato reproductor masculino. El padre de la anatomía microscópica es Marcelo Malpighi. Él dio muchos aportes para lo que es el aparato urinario. Estudió el riñón, pero no solamente ello. Acuérdense que Malpighi nace en Crevalcourt, cerca de Bolonia, en el año de 1628. Estudió medicina en la Universidad de Bolonia, se doctoró en el 1653 e impartió clases a partir de 1656. Entre otras aportaciones de Marcelo Malpighi, se destacan sus observaciones sobre los componentes del hígado, el cerebro, los riñones, al cual las pirámides de Malpighi le da su apellido, se le conoce como pirámides de Malpighi, el vaso, los huesos, la piel, también descubrió los glóbulos rojos de la sangre, identificó la papila gustativa, describió al embrión del pollo y fue el primero en explicar sobre la anatomía de un insecto y estudia los corpúsculos excretorios de los insectos que le pone su apellido, corpúsculo de Malpighi. Todo por ello, utilizando solamente un microscopio, se le reconoce como el padre de la anatomía microscópica. Avanzamos. Ahora vamos a hablar de componentes del aparato urinario. Los componentes son dos, los riñones y las vías urinarias. ¿A qué altura se encuentran tus riñones? Bueno, debemos saber que los riñones son órganos pares retroperitoneales, significa que se encuentran en la parte profunda del abdomen, ubicados por delante de la pared posterior abdominal paravertebral, que significa que está al costado de la columna vertebral. Se encuentra ubicado o abarca desde la 12ª vértebra torácica hasta la 3ª vértebra lumbar y tiene la forma de un frijol o de un haba, aproximadamente del tamaño de 12 por 6 por 3 centímetros. Usualmente el peso es de 160 gramos con un color rojo pardo. En los niños, el riñón se caracteriza por ser lobulado y además tiene un prominente glándula suprarrenal. Cuando este niño se transforma en adulto, las glándulas suprarrenal dejan de crecer y se quedan del mismo tamaño cuando eran niños. Pero la diferencia es que el riñón sí crece y comienza a cubrir con epitelio la superficie, de tal manera que un riñón adulto, su superficie es lisa, y mientras que un riñón de un niño es lobulada. Entonces, no te olvides, porque esto en la anatomía lo vamos a recordar, estos lóbulos son importantes. Avanzamos. Debes saber que un riñón está más arriba que el otro.
Mayormente el riñón que está más abajo es el riñón derecho. Muy bien. Vamos a hablar de la palabra pedículo. La palabra pedículo se utiliza mucho específicamente en la botánica. Ustedes deben saber que todo aquel que va a sujetar el tallo con la hoja se conoce con nombre de pedículo. Repito, a ver, vamos a dibujar una hojita. Veamos. Ahí está. Entonces vamos a dibujar una hojita por acá. Ahí está mi hojita. Entonces, esta es la hoja de una plantita. La palabra pedículo es un término botánico. Entonces ahí está el tallo. Lo que une la hoja con el tallo, a esto se le conoce con el nombre de pedículo. Muy bien. Entonces, aclarado más o menos la anatomía, cogiendo este criterio, pues toma el término de pedículo y habla, todo lo que sujeta el riñón se le llama pedículo renal. ¿Y quién conforma el pedículo renal? Está formado por la arteria renal, la vena renal, la pelvis renal y los vasos linfáticos y nerviosos. Cada riñón está envuelto por una membrana delgada denominada cápsula renal. Avanzamos. Ahí vemos la cápsula renal. Esto evita que por fricción se desgaste la superficie del riñón. Estamos observando la cápsula renal, es una membrana, es un mesotelio protectora, epitelio monoestratificado plano. Avanzamos. ¿Cuáles son las partes de un riñón? Las partes de un riñón fácilmente, primero tenemos que identificar que un riñón, en forma macro, se identifica dos partes. Una parte externa, llamada corteza, y una parte interna, llamada médula. Si queremos compararlo con lo que es una fruta, la corteza sería la cáscara y la médula sería la pulpa de la fruta, más o menos así. Muy bien, vamos a estudiar cada una de ellas. La corteza es externa, es pálida, granulosa. Este aspecto granuloso es por la presencia de los corpúsculos de Malpighi. Ahí vemos esas esferas blancas que vemos ahí, son los corpúsculos de Malpighi, ese que le va a dar la apariencia granulosa respectivamente. También debemos recordar que en la corteza van a enviar prolongaciones hacia la médula. Estas prolongaciones, lo vamos a señalar con flechitas, se le conoce con el nombre de columnas de Bertin. Repito, esas prolongaciones de la corteza hacia la médula se conoce con el nombre de columnas de Bertin. Hay que ir memorizando estos términos. Muy bien, vamos avanzando. En la médula es interna, es oscura y es estriada. Su aspecto estriado se debe a las pirámides renales o llamados de Malpighi, que en el riñón posee de 10 a 18 aproximadamente, las que se hallan formadas por túbulos del nefrón y los túbulos colectores. Entonces, vamos a identificar cuáles son las pirámides de Malpighi. Observen, por favor, acá en el gráfico, utilizando nuestro lápiz virtual, vamos a ponerle un color rojito y vamos a utilizar círculos. Mira, observa, todo lo que ves acá, esta es una pirámide de Malpighi. Me parece que el color ideal sería azul. Acá otra pirámide de Malpighi, otra pirámide de Malpighi, otra. Entonces, estos que tienen la forma de un triángulo son los llamados pirámides de Malpighi. No te olvides, ya estamos aprendiendo cuántas partes del riñón. Primero, tenemos la corteza, luego la médula, luego las columnas de Bertin y ahora estamos con las pirámides de Malpighi. Estamos aprendiendo las partes de un riñón, no te olvides, avanzamos. ¿Qué más tenemos? Aparte, existen unas estriaciones de las pirámides que sobresalen y llegan a la médula. Estas prolongaciones se le conocen como rayos medulares o también conocidos como columnas de Ferrein. También les dicen pirámide de Ferrein, pero más popularmente le dicen columnas de Ferrein. Estos son los términos, 3 términos que hay que aprender. Entonces, si lo queremos ubicar en el gráfico, está señalado por la flecha, pero no te olvides que son como rayitos, ¿no? Son específicamente prolongaciones, repito, son prolongaciones que presenta las pirámides y estas prolongaciones se van a proyectar hacia lo que es la corteza. Estas prolongaciones se conoce como columnas de Ferrein. No te olvides ese término. Muy bien, avanzamos. Muy bien, ahora sí. Veamos este cuadro para determinar un poquito lo que es parte macroscópica. Veamos atentamente este cuadrito. Nos va a ayudar bastante para reconocer la anatomía de un riñón. A ver, tenemos lo siguiente. Tenemos la superficie, está protegida ¿por quién? Por una cápsula renal. Luego, básicamente, si te vas a percatar, la parte interna, a ver.
Ahí está, más o menos algo así. La parte interna se conoce con el nombre de médula. Y la parte externa se conoce con el nombre de corteza. ¿Qué más observamos? Observamos que acá identifiquemos la pirámide de Malpighi. En las pirámides de Malpighi observamos rápidamente, vamos a poner un color azul, ahí tenemos una pirámide de Malpighi. Entonces, entre pirámide de Malpighi y otra pirámide de Malpighi, entre las dos, va a haber un espacio. Y estos espacios van a dar origen a las llamadas columnas de Bertin. ¿Cómo se llaman? Las columnas de Bertin. Muy bien. Ahora, y las prolongaciones que tienen las pirámides de Malpighi hacia lo que es la corteza se conoce con el nombre de rayos de Ferrain. Los rayos de Ferrain. Entonces, es importante mencionarte, debes ir memorizando estos nombres. Cada puntito que tú ves acá en el gráfico se le conoce con el nombre de corpúsculo renal. Son los corpúsculos renales, cada puntito. Y por supuesto, acá están hay nuevos, acá a manera de un embudo, presta atención en estos términos, a manera de un embudo aparece específicamente la llamada cáliz menor, es la que recoge la orina formada. En cada pirámide llega un conjunto de conductos o túbulos que van a llevar la orina y gota a gota el cáliz menor lo va a recibir. Luego se unen estos cáliz y forman las llamadas el cáliz mayor. Y luego, ¿qué más tenemos? Forma todo esto, lo que vemos acá en el centro, prácticamente lo vamos a poner como una circunferencia. Todo lo que vemos acá en el centro se le conoce con el nombre de pelvis renal. Pelvis renal. Y sale un conducto, a manera primero como un embudo, y luego continúa como un tubo. A este conducto se le conoce con el nombre de uréter. El uréter, que es considerado la primera parte de las vías urinarias. La primera parte de las vías urinarias. Entonces, vamos a ir repitiendo rápidamente e ir identificando las partes. Comenzamos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la cápsula renal, tenemos la corteza renal y la médula renal. Y luego tenemos la pirámide de Malpighi, y entre pirámide y pirámide, ¿qué tenemos? Tenemos la columna de Bertin. Y de la prolongación de las pirámides de Malpighi aparecen los rayos de Ferrain. Posteriormente, cada puntito que observas en el gráfico está representando al corpúsculo renal. Luego tenemos la parte de salida. La parte de salida específicamente es que va a evacuar la orina del riñón hacia lo que las vías urinarias son cáliz menor, cáliz mayor, pelvis renal y uréter. En ese orden hay que memorizarlo. Chicos, esta clase hay que hacer memoria. Hay que hacer memoria para ubicar. No te olvides que aquí ingresan al riñón la arteria y la vena renal. ¿Por qué ingresa la arteria y la vena renal? Porque el riñón es un filtrador de nuestra sangre. Filtra todas las impurezas de tu cuerpo para luego formar la orina. Entonces, listo, borramos todo. ¿Lo memorizaron? Perfecto. Avanzamos. Avanzamos. ¿Cómo se llama la unidad anatómica y funcional del riñón? Se le conoce con el nombre de nefrón o nefrona. Se le conoce con el nombre de nefrón o nefrona. Entonces, ¿cuántos nefrones? Acuérdate que este es el que prácticamente va a filtrar la sangre. Este tiene un tamaño, una longitud, tiene forma tubular con una longitud de 50 a 55 milímetros. O sea, son muy chiquititos, ¿no? Ya ustedes saben en una regla cuánto es un milímetro. Cada riñón posee 1.200.000 nefronas aproximadamente. Repito, cada riñón posee 1.200.000 nefronas. Es importante que te aprendas los nombres primero. Vamos a aprendernos los nombres. Corpúsculo renal o de Malpighi. Repito, corpúsculo renal o de Malpighi. El túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal. El asa de Henle. El asa de Henle lo vamos a poner dentro de... A ver, vamos a utilizar nuestra pizarra virtual. Y vamos a ponerlo dentro de... Está bien azul, me parece bien azul. A ver. A ver. Ahí están, cuadrados. Ahí está lo que es el corpúsculo renal. Vamos a cambiar de color. Esto es
específicamente nuestro túbulo contorneado proximal. Se le conoce también con las iniciales TCP. TCP. Luego tenemos el asa de Henle. A ver, presta atención. Tiene la forma de una asa, ¿no? Mira, observa. Y tiene dos subregiones. Una asa descendente y una asa ascendente. A eso se llama asa de Henle descendente y esta se llama asa de Henle ascendente. ¿Qué más tenemos? El túbulo contorneado distal. Y por último, también importante, vamos a ponerle un color anaranjado, el tubo colector. Pero el tubo colector no pertenece al nefrón, por eso le pongo entre paréntesis no. El nefrón son los 4 primeros. El corpúsculo renal, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el tubo contorneado distal. A partir de acá, la ciencia que estudia el riñón no se llama riñología, ¿sí? No se llama nefrología, gracias a que la unidad anatómica es nefrón o nefrona, perdón, con femenino o masculino. Ahí lo hemos puesto con femenino, pero también la mayoría de los libros lo ponen con masculino, nefrón. Bueno, avanzamos. Entonces recordemos, ahora sí, en base a lo que te has aprendido, las partes, ¿no? Que el corpúsculo renal o de Malpighi se divide en dos. Tenemos el glomérulo renal y la cápsula de Bowman. ¿Qué más tenemos? El tubo contorneado proximal. El asa de Henle se divide en dos, en la asa de Henle delgado, que usualmente es descendente y la primera porción del ascendente, y el asa de Henle grueso. Luego tenemos el túbulo contorneado distal, que prácticamente está cerca a lo que es el glomérulo renal, o también conocido como corpúsculo de Malpighi. Y luego tenemos la parte que no pertenece al túbulo colector. El tubo colector no pertenece al nefrón, pero lo hemos puesto acá para que tú te des cuenta. Muy bien, todo esto que acabamos de observar tiene que ver con la conducción de la orina. ¿Hacia dónde? Hacia la papila renal. Te había dicho que en la papila renal es donde se va de gotita en gotita a depositar en el cáliz menor. ¿Te acuerdas o no? Muy bien. Y ahora sí te presento el corpúsculo renal o de Malpighi. El corpúsculo renal de Malpighi se divide en dos. Uno interno, que son vasos sanguíneos especiales que se llaman glomérulo renal, este color rojo. Y la parte externa se le conoce como cápsula de Bowman, de color verde. Entonces, la sangre ingresa por un lado, hace presión, estos vasos sanguíneos se llaman fenestrados y todo lo que es el agua y las toxinas pasan acá a formar parte del ¿qué? Parte de lo que es la orina. Entonces el glomérulo renal no es otra cosa que una red de capilares sanguíneos fenestrados, así se llama a la forma como están. Parece mucho a la... Ustedes tienen una batidora, ¿has visto como con la batidora el fierrito cómo están doblados? Igualito, muy parecido. A estos se llaman capilares fenestrados, tienen una característica. No solamente están doblados, sino están agujereados, tipo como un colador, y tienen unas membranas protectoras, muy parecido a un filtro. En cambio, lo que lo rodea se llama la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman recibe la orina formada. Estos están sujetos por una célula llamadas podocitos. A ver, observa por favor. Este es el vaso sanguíneo fenestrado. Ves que el endotelio está agujereado y luego de que tenemos existe una lámina basal y que va a cubrir y a manera de un filtro va a pasar. Interesante, ¿no? Como prácticamente es un filtrador. Acuérdate que la sangre tiene que pasar por los riñones para que todas las toxinas que hay ingresadas en tu cuerpo se vayan por ahí. También acuérdate que uno de los compuestos más nocivos que tenemos es la urea. Y la pregunta es, profe, ¿cómo se forma la urea? La urea es por el metabolismo de las proteínas. Se metabolizan las proteínas y se excretan compuestos nitrogenados como la urea. Y eso tiene que ser expulsado del cuerpo. Y se hace a través de la formación de la orina y la filtración renal. Entonces, esto es importante, ¿no? Entre más carnes rojas consumas, más urea produces. Muy bien, ahí que observamos unas células que lo van a sujetar, se llaman podocitos. En la anterior también se observaban, mira, ahí está el podocito de color amarillo. Lo abraza, lo protege, lo nutre, lo cuida. Todo está lleno de podocitos. Observa, por favor, acá una microfotografía
con lo que ves acá que parece una granada. Han consumido su frutita, una granada, muy parecido. Es un glomérulo. Lo que ves, esos puntitos son glóbulos rojos. Entonces, ese es un dato importante. Acá vemos que ha sido congelado, criogenia, y vemos cómo está con contacto con los vasos sanguíneos, y ahí está el glomérulo. Muy bien, y acá se observa los podocitos, mira. Los podocitos se observan tranquilamente acá. Luego que tenemos, después que tenemos el túbulo contorneado proximal, que se caracteriza por un epitelio simple cúbico con microvellosidades. Acá lo importante son los epitelios. Se llama microvellosidades tipo ribete en cepillo, muy parecido al cepillo de tus dientes. Así es, y esa sirve para capturar los cuerpos extraños. El ACE de Henle, lo que es la descendente, un epitelio simple plano, y el ascendente, la primera porción, es un epitelio simple plano, y la siguiente es un epitelio simple cúbico. El contorneado distal es simple cúbico, y ahí aparecen los tubos colectores, ¿no? Recoge la orina procedente de las nefronas, participa en la reabsorción de iones, sodio, potasio, cloro, y al final, observa por favor, mira todo lo que va a llevar el túbulo distal, termina acá y comienza el túbulo colector, y luego el cortical, porque está presente en lo que es a nivel de la corteza, y la medular, que está a nivel de la médula. Y al final, ¿con qué termina? Termina con la llamada papila renal. Y ahí está la papila renal, y es donde se va a formar la orina prácticamente gota a gota. Ahora sí, con respecto a los vasos sanguíneos, porque había mencionado que ingresan vasos sanguíneos, observa por favor, los vasos sanguíneos son los siguientes, ¿no? Ingresa la arteriola renal y comienza a ramificarse. ¿Se acuerdan ustedes los lóbulos que tenían en el niño? Ya, por eso se llama arteria lobular. El interlobar se ramifica y luego que tenemos, esta va a dar origen a la arteria arciforme, la arteria justaglomerular y por último las interlobulillares que llegan a lo que es el glomérulo cortical. Pero esto sí es importante, ¿eh? Que reconozcas esto. ¿Cómo se llama el 1? Pues vamos a ponerle flechitas y vamos a escribir. A ver, ya. Profe, no ha dicho la 4 y la 5. Ya, eso se llama arteriola aferente y eferente. ¿Ya? Son los que ingresan sangre y los que sacan sangre. ¿Cómo se llaman? Lo escribo. Se llaman arteriolas aferente y arteriolas, bueno, arteriolas diferentes. Este es más acá. Agarramos acá y lo ponemos más acá. Ahí está. Entonces tenemos la arteriola que ingresa y la aferente y la que sale es la eferente. El 1 que sería, a ver, ahora sí, tienen que participar chicos. El 1 ¿quién sería? Le ponemos con rojo. Es la cápsula de Bowman. El 2 ¿qué sería? El 2 sería el glomérulo renal. El 3 ¿qué sería? Este es el túbulo contorneado distal. Ahí está, túbulo contorneado distal. Muy bien. La idea de la clase es que aprendas los nombres. Muy bien. Entonces, ¿cómo viene? Viene la arteriola aferente, ingresa a presión, se forma una presión y prácticamente se forma la orina. En la cápsula de Bowman no recibe la orina y es llevada por el túbulo contorneado proximal. Y la arteriola eferente es la que saca la sangre. Ingresa, da la vuelta y saca la sangre. Así es la idea. Ahora pasamos a lo que son las vías urinarias. En las vías urinarias, estimados alumnos, es importante, son estructuras tubulares huecas encargadas de conducir la orina para ser evacuada al exterior. ¿Cuáles son estas vías urinarias? Ya lo hemos estudiado, ¿no? Ya lo saben ya. Tenemos las cáliz menor, son estructuras en forma de copa que rodean la papila renal, la cual llega a la orina recién formada y son entre 8 a 12. La cáliz mayor, formada por la unión de dos cálices menores, son en número de 3 a 4 y estas a su vez se unen formando la pelvis renal. La pelvis renal es un gran embudo, es un embudo gigante. Es una estructura hueca en forma de embudo gigante. Resulta de la unión de las cálices mayores y salen del ilio renal y se continúa con los uréteres. Y los uréteres son conductos que se extienden hasta la vejiga. Miden como una regla. ¿Cuánto es una regla? Profe, una regla 30 centímetros, ya aproximadamente, de 26 a 28 centímetros, ¿bastante o no? Estamos hablando de un adulto, ¿eh? De un adulto. El izquierdo es más largo
y el derecho es más o menos una diferencia de 10 a 15 milímetros. La vejiga. La vejiga es un órgano muscular hueco que almacena la orina para su posterior evacuación. Repito, la vejiga es un órgano muscular hueco que almacena la orina para su posterior evacuación. ¿Dónde se encuentra la vejiga? En el hipogastrio. El hipogastrio es la zona, acuérdate que el abdomen se divide en 9 regiones, y la zona inferior se llama hipogastrio. Y ahí está la vejiga, tanto en el varón como en la mujer. ¿Cuál es la capacidad? Presta atención en esta parte. ¿Cuál es la capacidad que tiene la vejiga? La vejiga tiene la siguiente capacidad. Específicamente, tiene una capacidad de 300 a 350 centímetros cúbicos. Y diariamente es excretado entre 800 a 1500, o sea, 1,5 litros cada 24 horas. Pero te dirá, pero profe, si es 1,5 litros por día, y nuestra vejiga solamente tiene la capacidad de 350 centímetros cúbicos, significa que al día vamos a ir unas 3 veces, pues. 3 veces, 4 veces al baño, a orinar. El proceso mediante el cual se va a cuantificar la orina diaria se llama diuresis. ¿Cómo se llama? Diuresis. El acto de no orinar, anuria, atentos, eso es peligroso. No orinar. ¿Cuánto tiempo no puedes orinar? El tiempo de oro es un día, 24 horas. Si en 24 horas no orinas, tu riñón ya no funciona, se atrofia y necesitas, ese riñón ya no te va a funcionar y necesitas un trasplante de riñón. Así que máximo hasta, tengo entendido hasta 48 horas, pero 24 horas es el tiempo de oro. Es importante orinar. Hay algunos que orinan con dolor. Eso se llama disuria. ¿Cómo se llama eso? Orinar con dolor. Ardor al orinar. Y otros que orinan poquitos, un poquito. Se llama oliguria, es orinar poquito. Gotitas, muy poco. Por lo contrario, dan cebadita, cuando te dan cebada no te das cuenta que te da bastante ganas de orinar, se llama polaquiuria. La polaquiuria es orinar un montón, bastante. Polaquiuria, orinar un montón. Ejemplo, debes saber que en las fiestas, ¿qué utilizan? Cerveza, ¿no? Y la cerveza es en base de ¿qué? De cebada. ¿Por qué crees que en una fiesta, lo que en los adultos, por supuesto ustedes no, en los adultos, lo que más utilizan es el baño? ¿Por qué? Porque es diurético, la cebada es diurética, por eso provoca una polaquiuria. Y por último, orinar a cada rato, los que tienen infección de vías urinarias, se llama pliuria, orinar a cada rato, varias veces. Vas, orinas, pero a veces orinas una gotita, o sea, no mucho. Eso es un signo de infección de vías urinarias. Entonces no te olvides que la diuresis es la cantidad de orina diaria. ¿Cuánto es? 1,5 litros, de 800 a 1,5 litros. ¿Cuál es la capacidad de la vejiga? 300 a 350 centímetros cúbicos. Avanzamos, chicos. Ahora sí, ahí está una vista de la vejiga, vista superior, y tenemos en el varón, detrás de la sínfisis púbica y delante del recto. Ahí está la vejiga. ¿Y abajo quién está? La próstata. Entonces, este conducto que sale por acá se llama uretra. La uretra es la que va a llevar a través del aparato reproductor masculino. Por eso la uretra de un hombre, un promedio de 20 centímetros, porque va desde acá, 20 centímetros. En el cambio, en una mujer, la uretra es de 4 centímetros. ¿Te acordarás? 4 centímetros es chiquitito, cortito la mujer. Y es un problema, porque este es un factor, porque va a desarrollar infecciones de vías urinarias. Al ser tan corto, le da oportunidad a que las bacterias que proliferen en la vulva, ¿no? El orificio donde sale la orina se llama meato. ¿Cómo se llama? Se llama meato urinario. Meato urinario. Es el orificio donde sale la orina. Tanto para el hombre como para la mujer se llama meato urinario. Muy bien. Entonces, por culpa de ser tan corto en la mujer, las bacterias ingresan y mayormente las mujeres padecen de infecciones del tracto urinario por culpa de la longitud de la uretra. En cambio, en el varón, la uretra es más larga, entonces le da mayor oportunidad
para que las defensas ataquen y las bacterias no ingresan. Es por eso que el hombre mayormente no padece de infecciones de vías urinarias. ¿Cómo se llama el músculo de la vejiga? Se llama músculo detrusor. Detrusor, no destructor, ¿ah? Es detrusor. Un alumno me puso una vez destructor. Muy bien. Luego, debes saber que la desembocadura de los uréteres, estos uréteres que ves acá, observa, ahí están, ¿cómo se llaman estos? Se llaman uréteres, 2 uréteres. ¿Y esto cómo se llama? Se llama uretra. No confundas, ¿ah? Una cosa es uréteres y esta es la uretra. En el centro, ¿quién está? Esta es la vejiga. Entonces, te vas a dar cuenta, los uréteres van a desembocar no por arriba, sino por atrás. A este nivel llegan. Y por la salida de la uretra forman un triángulo. Este triángulo se llama triángulo de Lietaut o trígono vesical. Pregunta de examen de admisión. El trígono vesical formado ¿por quién? Por la entrada de los uréteres y la salida de la uretra. Muy bien, ahí está la uretra masculina, no voy a hacer mucho. Bueno, ya he dicho, mide 18 a 20 centímetros, tiene doble función, eyaculación y la salida de la orina, ¿no? Tiene función reproductora y urinaria, tiene doble función. Ahí está. Y en el caso de la dama, 4 centímetros y solamente es una vía urinaria, nada más. Listo, se acabó. Formación de la orina. La orina tiene 3 etapas para formar. 1, filtración glomerular. 2, reabsorción. Debe ser que estos tubos que he mencionado se reabsorben y devuelve el agua a los vasos sanguíneos. Y es por eso que está ricamente irrigado. ¿Por qué? Porque se va a regresar el agua. Es demasiado agua que ingresa. Y luego secreción. O sea que hay la oportunidad de lo que no se pudo filtrar, puede pasar a través entre la pared del capilar y el conducto urinario. En imágenes, características de la orina. Entonces, densidad 1, parecido al agua, volumen de 800 a 1500 mililitros, que es 1,5 litros cada 24 horas, aspecto transparente, el olor es subgénero, significa que usted ha visto un pañal con orín y has olido, ese olor es subgénero, significa que es característico de él, no hay otro que sea parecido. Y ese olor usualmente adquiere por el amonio. Conforme pasa el tiempo, más el olor de la orina más se asienta. El color es amarillo ámbar. El pigmento que le da el color a la orina se llama urocromo, pregunta de examen. Su pH es 6, puede ser de 4 a 8. Y su composición, mayormente hay en gran cantidad, lo que más tiene es agua. Repito, lo que más tiene es agua. Sodio, potasio, iones de bicarbonato, clorura, creatinina, ácido úrico, pero lo que más tiene es agua. Muy bien. El urocromo es un colorante usualmente fundamental de la orina. Y esta debe su color amarillento, ¿no? Se elimina, ¿cómo llega este urocromo? Se elimina a través de la urobilina, uroeritrina y porfirinas, colorantes que todavía queda pigmentado. Vamos a hablar en este momento del aparato yuxtaglomerular. Es una estructura íntimamente unida al corpúsculo renal. Desempeña un papel importante en el control del equilibrio iónico, regula la presión arterial y la tasa de filtración glomerular. Quien conforma el aparato yuxtaglomerular está formado por 3 importantes partes. 1, las células yuxtaglomerulares, 2, la mácula densa y 3, las células de Purkinje. Vamos a hablar primero de las células yuxtaglomerulares. Son células musculares lisas localizadas en la arteriola aferente, poseen gránulos que contienen una enzima proteolítica llamada renina, la cual interviene indirectamente en la elevación de la presión arterial. Luego tenemos la mácula densa. Hoy observamos estas células que están presentes entre lo que es el túbulo contorneado distal y lo que es el glomérulo. A esto se denomina la mácula densa. En sí son células epiteliales cilíndricas modificadas que se localizan en el túbulo contorneado distal y son sensibles a cambios de concentración de cloruro de sodio en el líquido de la luz tubular. Esto significa que va a tener que ver con el consumo de la dieta de sal. Debes saber que las personas hipertensas no están contraindicadas la sal, porque la sal, el aumento de sal en su dieta, aumenta la presión arterial. De aquí lo vamos a ver cómo funciona esto. Pero debes saber que este es un regulador. Muy bien, entonces vamos a ir avanzando.
Ahí tenemos la mácula densa con color amarillo y ahora sí vamos a hablar de las células de Purkinje. ¿Quiénes son las células de Purkinje? También llamadas células lasis. Son células mesangiales extraglomerulares, ocupan el espacio limitado entre lo que es la arteriola aferente, la mácula densa y la arteriola eferente, ¿no? Entonces, si observamos estas células que están de color medio, de un color celeste, las células de Purkinje se van a caracterizar porque se encuentran en el polo vascular del corpúsculo de Malpighi y producen una hormona que se conoce como eritropoyetina. Esta eritropoyetina va a regular lo que es la producción de glóbulos rojos a nivel del cuerpo humano, específicamente en la médula ósea roja. Avanzamos. Vamos a ver un repaso de las partes de las vías urinarias. Primero, vamos con el 1, la vena cava inferior. El 2, tenemos la arteria abdominal. La 3, vemos que el riñón, la parte superficial se conoce como corteza renal. La parte interna se conoce como médula renal. Y luego va a desembocar en lo que se conoce como pelvis renal. Luego, en la número 6, ubicamos una vena, es la vena renal. Y luego tenemos la uretra, que es este conducto donde sale la orina de la vejiga. Bueno, avanzamos. En la número 8 vemos lo que es la estructura interna de la vejiga, que está determinada por el músculo detrusor. La 9, que es específicamente la vejiga urinaria. Y la 10, que es prácticamente los uréteres, ¿no? Está señalando el uréter derecho. Bueno, entonces, y falta uno, que es las glándulas suprarrenales. Son dos, ¿no? Las glándulas suprarrenales, que son importantes también en la función endocrina. Avanzamos. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la regulación de la reabsorción y secreción tubular. Debes saber que para la excreción urinaria existe lo siguiente. Primero, existe lo que es el contenido de filtración glomerular. Este filtrado glomerular se le va a restar la reabsorción tubular y se le va a agregar la secreción tubular. El producto de la resta entre el filtrado glomerular menos la reabsorción tubular más la secreción tubular, que es la excreción urinaria. Entonces, es importante mencionar que una vez que el filtrado glomerular fluye sucesivamente por el túbulo proximal, las asas de Henle, el túbulo distal y el tubo colector, y el tubo específicamente el conducto colector, antes de ser excretado en forma de orina. Entonces todo ese proceso va a hacer que en el trayecto se reabsorbe algunas sustancias desde los túbulos hacia la sangre, mientras que otras van de la sangre hacia la luz tubular. La orina y todas las sustancias que contienen es el resultado de los 3 procesos básicos que acabo de mencionar. Muy bien, entonces no te olvides que estos procesos de la formación de la orina tenemos, primero, 1, filtración glomerular, ya lo hemos mencionado en la parte anterior. 2, la reabsorción tubular y la secreción tubular. En esta parte lo vamos a explicar más detenidamente. Vamos a comenzar por lo que es la etapa de filtración glomerular y ahí prácticamente vemos las etapas importantes. Reconocemos las partes del nefrón. Que tenemos el glomérulo, donde se realiza lo que es el filtrado, lo que es el túbulo proximal, el túbulo contorneado proximal, que se realiza lo que es la reabsorción y la secreción. Si te vas a dar cuenta, los dos se van a realizar en el túbulo proximal y luego solamente en el asa de Henle hay lo que es la reabsorción y en el túbulo distal hay lo que es la reabsorción y la secreción, y a nivel de lo que es el tubo colector hay la reabsorción y secreción respectivamente. Al final tenemos la excreción a la vejiga por medio extremo. Muy bien, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la filtración glomerular. Es el primer paso en la producción de la orina gracias a la diferencia de presiones que existe entre el glomérulo renal y la cápsula de Bowman. El plasma se filtra a través de la membrana endotelio capsular. Observamos rápidamente en la parte anterior hemos identificado las partes de un glomérulo, ¿no? Y observemos, ahí está el glomérulo, tenemos la cápsula de Bowman y específicamente este espacio que vemos acá se conoce como el espacio capsular. Muy bien, vamos a ir avanzando. El producto de la filtración se denomina ultrafiltrado, cuyos componentes son similares a la del plasma, excepto porque no contienen proteínas. Y observamos acá este gráfico, lo que está de color rojo, representa a lo que son los glóbulos rojos y lo que son el color azul, lo que son proteínas. Si vamos a ver a lo que es un filtrado y cómo pasa al interior de la cápsula de Bowman, van a pasar todos, va a pasar glucosa, pequeñas cantidades de cationes y aniones, pero no pasa los glóbulos rojos ni las proteínas en este filtrado. La membrana en los capilares permite el paso de las moléculas, mayormente el agua, las sales y los nutrientes son los que van a pasar y las proteínas van a ser retenidas.
Ahí vemos, esto es como si fuera un filtrado, ¿no? Vemos en este ejemplo interesante para que te des cuenta cómo el riñón, a través de ese filtrado, la sangre pasa y forma lo que es la orina, ¿no? Bueno chicos, vamos a ver específicamente en la reabsorción tubular, comprende varios mecanismos, ¿no? Tantos pasivos. Veamos. En el primero, a través de la membrana del epitelio tubular hasta el líquido intersticial, y luego a través de la membrana capilar peritubular hasta la sangre. Bueno, estos ejemplos como el agua y los solutos por membranas propias por vía intracelular y o espacios entre uniones celulares vía paracelular. Luego la reabsorción a través de células epiteliales tubulares hasta el líquido intersticial del agua y solutos son transportados por la sangre por ultrafiltración mediado por fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas que vamos a pasar a explicar. Primero tienes que tener presente lo que es la dinámica de filtración glomerular. Tenemos que la presión hidrostática glomerular, conocida con las iniciales PHG, es la presión que ejerce el agua del plasma dentro de los capilares glomerulares. Está a favor de la filtración y su valor es de 60 milímetros de mercurio. Entonces, a partir de este momento, vamos a utilizar como iniciales PHG como presión hidrostática glomerular. Luego, mira lo que va a pasar. Está de color moradito, observa. Ingresa la sangre por la arteriola aferente y hace esta presión. Esta presión que, así como hay una fuerza de acción, hay una fuerza de reacción. Gracias a estos vasos fenestrados, como fuerza de reacción, la presión hidrostática capsular, o conocida con las iniciales PHC. Es la presión que ejerce el líquido que se encuentra en el interior de la cápsula de Bowman y está en contra de la filtración y su valor es de 18 milímetros de mercurio. Luego tenemos la presión coloidosmótica u oncótica, o conocida con las iniciales PO. Esta presión oncótica es la presión que ejerce las proteínas en el interior del glomérulo renal. Se opone a la filtración y su valor es de 32 milímetros de mercurio. Entonces acá surge una fórmula matemática, ¿no? Aparece lo que se conoce como la presión efectiva de filtrado, o las iniciales PEF. Es la presión necesaria para que exista la filtración glomerular, y esta es igual a la presión hidrostática glomerular menos la sumatoria de la presión capsular más la presión oncótica o coloidosmótica. Si reemplazamos los valores, entonces si la presión hidrostática glomerular era de 60 milímetros de mercurio y la presión capsular, hidrostática capsular de 18 milímetros de mercurio y la presión oncótica de 32 milímetros de mercurio, reemplazamos nuestra fórmula y nos damos cuenta que la presión efectiva de filtrado es de 10 milímetros de mercurio. Entonces, de esta manera es como va a pasar la sangre. La pregunta es, ¿cuánto se filtra? Bueno, debes saber que la presión efectiva al final sale 10 milímetros de mercurio y esto provoca una tasa de filtración glomerular de 125 mililitros por minuto, que equivale a 180 litros por día. Ustedes dirán, ¿pero tanto se filtra? Nosotros no podemos producir 180 litros de orina. Entonces lo que pasa es que primero tienes que saber qué cosa se filtra. Se filtra el agua, la glucosa, los aminoácidos, menos las proteínas y los elementos celulares. Ahora, lo que pasa es que no todo lo que se filtra va a pasar a formar parte de la orina, porque existe una segunda etapa llamada reabsorción tubular. Esta reabsorción tubular corresponde el 99,3% del filtrado se reabsorbe por los túbulos de nefrón y regresan al torrente sanguíneo. ¿Y qué cosa se reabsorbe? Se reabsorbe agua y urea por transporte pasivo, las sales y nutrientes por transporte activo. Entonces vemos que el túbulo contorneado proximal va a reabsorber el 65% del agua, el 100% de las glucosas y aminoácidos respectivamente y las sales. Entonces vemos una gran participación del túbulo contorneado proximal. El ACG le va a reabsorber el agua en un 15% con las sales, el túbulo contorneado distal un 10% de agua con sales y el túbulo colector un 9,3% del agua y las sales. En conclusión, debemos saber que el 100% que se filtra, el 99,3% se reabsorbe y regresa al torrente sanguíneo, teniendo una buena participación del túbulo contorneado proximal. Hay algunas enfermedades que tienen que ver con la alteración de la aldosterona. Vamos a ver, veamos. Por ejemplo, sin la aldosterona existe una destrucción, una mala función de la glándula suprarrenal. A eso se conoce como enfermedad de Addison. Hay una alta permeabilidad de sodio y hay una acumulación de potasio. Lo contrario, el exceso de la aldosterona ocurre en pacientes con tumores suprarrenales como el síndrome de Cohn,
va a presentar retención de sodio y disminución de potasio. La antidiurética se une a receptores específicos y aumenta la formación del adenosín monofosfato cíclico y activa proteínas sinasas. Este estimula el movimiento de proteínas intracelulares llamadas como aquaporina 2 que forman canales de agua. Estas proteínas intracelulares ayudan a que pase rápidamente el contenido de agua a través de estos canales. También existe la vía salida rápida de agua a través de la aquaporina 3 y la 4 respectivamente. Los niveles de la ANP es una hormona muy interesante llamado péptido natriurético atrial, que es secretado por las aurículas del corazón. Esta está altamente elevada en insuficiencia cardíaca y cuando las aurículas cardíacas se extienden debido a un deterioro del bombeo ventricular. Aumenta esta hormona y ayuda a atenuar la retención de sodio y agua en la insuficiencia cardíaca. Muy bien, ahí está el llamado ANP, factor natriurético atrial. Había mencionado, es una hormona producida por las aurículas del corazón. En la mayoría de los mamíferos reduce la cantidad de sodio en circulación y disminuye la presión arterial. En otras palabras, existe una relación entre el corazón y los riñones. Entonces, le va a indicar rápidamente a los riñones a controlar el equilibrio de sodio y agua respectivamente. La acción contraria, cuando disminuye el calcio plasmático, la glándula paratiroides elabora la hormona llamada paratormona, la cual va a provocar efectos en los riñones y en los huesos. A nivel del riñón disminuye la reabsorción de fosfato y aumenta la reabsorción de calcio. A nivel de los huesos aumenta la resorción, o sea, la desintegración de la masa ósea y la liberación de calcio al plasma. Esto va a provocar que a nivel plasmático se aumente la excreción urinaria de fosfato, disminuye la excreción urinaria de calcio y también vamos a ver que a nivel intestinal va a haber aumento de la absorción de calcio y aumento de calcio plasmático en conclusión. En el sistema simpático, usualmente reduce la excreción de agua y sodio al contraer las arteriolas renales. Entonces, ¿esto qué va a provocar en el primer efecto? Va a reducir la tasa de filtración glomerular. Luego, vamos a ver que aumenta la reabsorción de sodio en los túbulos proximales, en la rama ascendente, del asa de Henle, en las partes distales del tubo renal, y aumenta la liberación de la renina y la formación de la angiotensina 2. Ahora vamos a hablar de la secreción tubular. Las sustancias no absorbidas anteriormente son eliminadas. Se adiciona sustancias de desecho desde capilares peritubulares, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector, lo que es potasio, hidrógeno, amonio, creatinina, ácido úrico, y a este nivel se regula el pH sanguíneo. Entonces ahí tenemos un resumen, ¿no? En el resumen vamos a observar la primera etapa que tenemos, filtración, la sangre pasa, se filtra. En la siguiente etapa, lo que es la reabsorción, va a reabsorberse y va a pasar al torrente sanguíneo, mayormente es el agua, en gran cantidad, y luego tenemos lo que es la secreción respectivamente, ¿no? Se va a secretar. Entonces, y posteriormente que ya sucede todos estos tres fenómenos, recién sucede lo que es la excreción respectivamente. El corazón bombea un promedio de 5 litros por minuto y de este total, el 25% de la sangre va a los riñones, usualmente es filtrado inmediatamente a 1.25 litros por minuto. El 55% de la sangre mayormente es plasma, que representa 690 mililitros. Y mira el fenómeno, acá ocurre el fenómeno, ocurre el proceso de filtrado, se filtra el 20% de plasma y se reabsorbe el 99%. Y solamente el 1% es el que va a pasar a formar parte de lo que es el riñón. Luego tenemos cómo se regula la presión arterial. Mira, el riñón secreta a través del aparato yuxtaglomerular lo que es la sustancia la renina. Esta renina, inmediatamente el hígado secreta una sustancia llamada angiotensinógeno. La renina transforma la angiotensinógeno en angiotensina 1. Esta angiotensina 1, por acción de la ECA, que es una enzima convertidora de la angiotensina, que puede ser secretada tanto por el pulmón, puede ser secretada por el sistema nervioso y va a transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2 y que va a provocar una vasoconstricción de las arteriolas. Al mismo tiempo la angiotensina 2 va a estimular a las glándulas suprarrenales a producir aldosterona
y inmediatamente estos fenómenos de la aldosterona va a provocar la reabsorción de sodio en el nivel del túbulo contorneo distal, va a producir la reabsorción de agua, aumenta el volumen sanguíneo y aumenta la presión arterial. Y de esta manera, ¿cómo se regula la presión en el cuerpo humano? Bueno, jóvenes, avanzamos. No te olvides que la regulación de la eritropoiesis es por una hormona llamada eritropoyetina que se libera por el riñón en proceso de hipoxia. Cuando hay disminución de oxígeno, se libera esta hormona y estimula a la médula ósea roja a que produzca glóbulos rojos específicamente. Ahora vamos con paso general a través de preguntas. Presta atención, vamos con nuestro repasito. Primera pregunta, todos en el chat. ¿Cuántos uréteres tiene el humano? Ay, ay, ay. 1, 2, 4. ¿Con cuál te quedas? Vamos a ver, tienes que contar cuántas aciertas, ¿eh? Cuéntame cuántas aciertas. Respuesta, 2. Perfecto. Avanzamos. ¿En dónde se produce la orina? En la vejiga, en los uréteres, en los riñones. La respuesta, ¿dónde se produce la orina? La respuesta correcta es en los riñones. Siguiente pregunta. ¿Cuánto mide aproximadamente un riñón sano? A ver, para los que han estado atentos. Vamos con las alternativas. Presta atención, ¿eh? 5 a 8 centímetros, 10 a 12 centímetros, 15 a 20 centímetros. ¿Con qué alternativa te quedas? Listo, la respuesta. De 10 a 12 centímetros. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas hormonas es producida por los riñones? No lo mencioné, pero acá vamos a aprender. A esta hormona se conoce con, bueno, ahí dice insulina, tiroxina y eritropoyetina. La respuesta es eritropoyetina. Eritropoyetina. No te olvides, es una hormona que secreta el riñón. ¿Para qué sirve la eritropoyetina? Te lo vamos a escribir. Vamos a escribir, a ver. ¿Para qué sirve la eritropoyetina? La eritropoyetina se excreta, vamos a escribir acá, chicos, del riñón y estimula la médula ósea roja. ¿En dónde está esto? Está en los huesos. Específicamente en el hueso esponjoso. La parte del hueso esponjoso. Lo que forma la llamada la médula ósea roja es la que produce o sintetiza o elabora o fabrica, mejor para ustedes, fabrica, fácil, fabrica todo es llamado sangre, fabrica la sangre. Específicamente, ¿qué es lo que fabrica? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. A esto se le conoce con un nombre, se le conoce como hematopoiesis. Así se le llama. La formación de sangre a nivel de los huesos, esta hormona llamada eritropoyetina, se conoce con el nombre de hematopoiesis. Avanzamos, borramos y avanzamos. Siguiente pregunta. La pregunta dice, ¿qué riñón se ubica más abajo? Ay, ay, ay. A ver, todos participen. Vamos con las alternativas. Vamos con las alternativas. Veamos. Derecho, izquierdo. Escoge. Respuesta correcta, el derecho. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la unidad estructural y funcional del riñón? Nefrona, nefrina, nefrerina. Todos en el chat. Listo. Vamos con la respuesta. Pues la unidad estructural y funcional del riñón es la nefrona. ¿Qué parte del riñón se encarga de purificar la sangre?
¿Qué parte del riñón se encarga de purificar la sangre? Veamos. Los uréteres, la nefrona o el ilio. Contesten en el chat, rapidito. Respuesta, la nefrona. Siguiente pregunta. ¿Cómo se conocen a las columnas renales? ¿Cómo se les conoce a las columnas renales? Todos trabajando, todos escribiendo rapidito en el chat. ¿Cómo se les conoce a las columnas renales? Escoge tu alternativa. Columnas de Bertin, columnas de Martín, columnas de Gartín. Respuesta correcta. Columnas de Bertin, muy bien. ¿Qué es la médula renal? La parte más externa del riñón, la parte más interna del riñón, la parte media del riñón. Escógeme la alternativa. Escribe. Todos participen. Muy bien, la respuesta, la médula renal es, respuesta correcta, es la parte más interna del riñón. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llaman los tejidos del riñón que forma en forma de cono? Pirámide de Golgi, pirámides de Nefrigi, pirámide de Malpighi. Contesta, escríbeme en el chat. ¿Cómo se llaman los tejidos del riñón en forma de cono? Respuesta correcta. Pirámide de Malpighi. Siguiente pregunta. ¿Qué parte actúa como embudo para que la orina fluya al uréter? A ver. ¿Quién es el que está en contacto con el uréter? A ver, veamos. Pelvis renal, uretra, vejiga. ¿Con cuál te quedas? Todos escriben en el chat, todos trabajando en el chat. Ningún alumno se queda sin escribir, ¿eh? Todos escribiendo. La respuesta correcta sería... La respuesta correcta es la pelvis renal. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la vía urinaria que transporta la orina desde los riñones a la vejiga? ¿Cómo se llama la vía urinaria que transporta la orina desde los riñones a la vejiga? Respuestas: uretra. Alternativas: urea, uréter. ¿Cuál es la respuesta correcta? Escribe en el chat. Respuesta correcta. Uréter. ¿Cuánto mide aproximadamente los uréteres? 10 centímetros, 15 centímetros, 25 centímetros. ¿Te acordarás? ¿Te acordarás de la clase? Yo creo que sí te acuerdas. ¿Cuál te quedas? Perfecto. Ojo que solamente yo cuento 5 alumnos participando, nada más, ¿ah? Después no quiero quejas, ¿ah? Todos los alumnos que están acá participando, así lo acierten o no acierten, tienen nota y nota probatoria. Los alumnos que no participan, lamentablemente no tienen nota y tendré que ponerle nota. Pues, ¿qué nota le pondré? Inventaré nota. Nota mínima será. Continuamos. Avanzamos. Siguiente pregunta. Ya la respuesta ahí es 25 centímetros, correcto lo que me han dicho mis alumnos.
¿A qué afecta la cistitis? A los riñones, a la vejiga o a la próstata. Profe, no ha dicho. Bueno, aunque sea, has escuchado la enfermedad, ¿no? Cistitis. La respuesta correcta es, la cistitis afecta a la vejiga. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la capacidad aproximada de una vejiga? Entre 50 o 100 mililitros, entre 250 y 300 mililitros, entre 700 o 900 mililitros. Escoge tu alternativa. Respuesta correcta, 250 mililitros a 350 mililitros. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién tiene la uretra más larga? ¿El hombre o la mujer? Muy bien, el hombre. Correcto los que contestaron el hombre. ¿Cuánto mide aproximadamente la uretra de un hombre? Veamos las alternativas. Unos 10, unos 20 centímetros, unos 30 centímetros. Escoge tu alternativa correcta. Muy bien, correcto. ¿Cuánto mide aproximadamente en la mujer la uretra? De unos 4 centímetros, unos 7 centímetros o unos 9 centímetros. Escriben la respuesta es 4 centímetros. Pregunta, ¿qué nombre recibe el orificio que es expulsado la orina del cuerpo? ¿Orinato, urea o meato? Meato, muy bien. ¿Qué cantidad de orina solemos eliminar diariamente? ¿1,5 litros? ¿2,5 litros? ¿3,5 litros? Muy bien, chicos, eso es todo por hoy. La clase ha acabado. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Bye bye, cuídense, nos vemos.